En este video veremos cómo es que una serie de propiedades definen un estado, cuándo es que el sistema se encuentra en equilibrio, qué es lo que son los procesos y trayectorias y finalmente cómo es que podemos definir realmente cuándo estamos en un equilibrio termodinámico. Pasemos entonces a la presentación. Comenzamos entonces con ¿qué es un estado? Un sistema que no experimenta ningún cambio. Vamos a partir de ahí. En termodinámica vamos a trabajar mucho con sistemas en los cuales esperamos que no haya ningún cambio. Y si en el sistema no ocurre ningún cambio, entonces nosotros somos capaces de medir sus propiedades. Ya en el video anterior definimos cuáles eran las propiedades y cómo es que éstas se clasificaban. El conjunto de estas propiedades entonces es lo que realmente define qué es un estado. Si al menos una de estas propiedades cambia, entonces decimos que estamos en un estado diferente al original. ¿Esto qué quiere decir? Está ejemplificado en la siguiente figura. Nosotros podemos tener un sistema, tenemos un dispositivo cilindro-émbolo en el cual hemos definido que nuestro sistema es el fluido que está dentro de este dispositivo cilindro-émbolo. Nosotros somos capaces de medir cuánta es la cantidad de masa que tenemos dentro, cuál es la temperatura del sistema y cuál es el volumen del sistema. Entonces el conjunto de esas tres propiedades me está definiendo a mi primer sistema. Tener una masa de 2 kilogramos, una temperatura de 20 grados centígrados y un volumen total de 1.5 metros cúbicos es lo que me define el estado 1. No es necesario que todas las propiedades del sistema cambien para yo pasar de un estado 1 a un estado 2. Si por lo menos una de ellas cambia, entonces estoy en un estado que es diferente. Sigo manteniendo la misma masa, el fluido sigue teniendo la misma temperatura de 20 grados centígrados, sin embargo, el volumen pasó de 1.5 a 2.5 metros cúbicos. Y este pequeño cambio, este cambio en una sola de las propiedades, entonces ya me define que el sistema ya no está en el estado 1, sino que está ahora en un estado diferente al cual denominamos estado 2. Ahora, ¿cuándo el sistema está en equilibrio? Es importante determinar cuáles son las condiciones para que el estado esté en equilibrio termodinámico. ¿Por qué? Porque en general, como mencioné anteriormente, nosotros estaremos trabajando con sistemas en los cuales no hay cambio, pero más que nada es en sistemas en donde estamos en un equilibrio termodinámico o un cuasi equilibrio termodinámico. Y para que el sistema esté en ese equilibrio termodinámico, se tienen que satisfacer todos los siguientes tipos de equilibrio. Primero, equilibrio térmico. Se tiene si el sistema tiene la misma temperatura en todas partes. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros tengamos una mezcla de dos diferentes fases, no podemos asegurar que todo el sistema tenga la misma temperatura, pero sí lo podemos asumir. Entonces, ¿para qué? Lo asumimos para tener un equilibrio térmico y, si tiene entonces los otros tipos de equilibrios también, llegar a tener un equilibrio termodinámico. El equilibrio mecánico dice que no hay cambio de presión en ningún punto en el sistema a través del tiempo. Es decir, la presión permanece constante a través del tiempo en todos y cada uno de los puntos que nosotros tenemos en nuestro sistema. Equilibrio de fase. Un sistema que tiene múltiples fases, pero que el nivel de equilibrio permanece cuando tenemos la misma cantidad de cada una de estas fases, de estas múltiples fases que podemos tener en el sistema. Esa combinación permanece constante. Entonces es cuando nosotros alcanzamos una fase de equilibrio. Y finalmente, el último equilibrio que se requiere para poder alcanzar el equilibrio termodinámico es el equilibrio químico. Si decimos que todo el sistema tiene la misma composición química y esta no cambia con el tiempo. Entonces necesitamos, para tener un equilibrio termodinámico, todos y cada uno de los siguientes equilibrios: equilibrio térmico, mecánico, fase de equilibrio y equilibrio químico. Voy a hacer mención de lo que es el postulado de estado, porque
es de gran ayuda a la hora de que nosotros comencemos a hacer análisis en la curva de saturación del agua y cuando tengamos los diferentes tipos de ciclo. Generalmente no podemos saber o es muy difícil saber todas y cada una de las propiedades que definen el estado. Entonces, el postulado de estado, ¿qué es lo que nos dice y por qué es una herramienta muy poderosa? Nos dice que el estado de un sistema que se describe mediante sus propiedades, pero que no es necesario especificarlas todas para poder fijarlo. Es decir, nosotros no es necesario que sepamos masa, volumen, temperatura, presión, entalpía, entropía, volumen específico. No es necesario que nosotros conozcamos todas ellas para definir y fijar un estado. El número de propiedades que se requiere para fijar ese estado es, mediante el postulado de estado, el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Esto es muy importante. Entonces, el postulado de estado nos dice que lo único que nosotros requerimos para fijar un estado es conocer dos propiedades que sean intensivas y que sean independientes la una de la otra. Hay que buscar cuáles son esas dos propiedades que son, otra vez, intensivas e independientes para poder fijar un estado. Porque cuando nosotros veamos ciclos, vamos a ver que nos vamos a estar moviendo entre diferentes estados y necesitamos conocer cuáles son las propiedades de cada uno de esos estados. Pero como ya mencioné, es muy difícil conocer todas las propiedades de entrada. Entonces, hay que saber cuáles son las que realmente son independientes la una de la otra. Por ejemplo, la temperatura y el volumen específico en este ejemplo que viene aquí son dos propiedades que, si nosotros las conocemos, son independientes la una de la otra. Y aun cuando el volumen específico no es que sea una propiedad intensiva, sí es una propiedad específica que es independiente de la masa y que la podemos utilizar para este fin. Caso contrario, y aquí creo que vale la pena mencionarlo, es la presión y la temperatura. La presión y la temperatura son dos propiedades que, si bien sí son intensivas, no son independientes la una de la otra. Si ustedes se ponen a pensar, cuando nosotros tenemos una atmósfera de presión, el agua hierve a una temperatura de 100 grados centígrados. Sin embargo, conforme nosotros disminuimos la presión, también disminuimos la temperatura a la cual hierve el agua. Por lo tanto, tenemos una dependencia de la temperatura con la presión o de la presión con la temperatura. Entonces, si yo conozco las propiedades de presión y temperatura de un sistema en particular, yo no puedo fijar ese estado. ¿Por qué? Porque son dependientes la una de la otra. Sin embargo, si conozco la temperatura y el volumen específico del sistema, entonces sí que puedo fijar ese estado. Una vez que hemos definido que el conjunto de propiedades define a un estado, podemos pasar ahora a qué es lo que es un proceso y qué es lo que son los ciclos. Cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro que se experimenta en un sistema se le denomina proceso, y una serie de estados por los que pasa el sistema durante este proceso es una trayectoria del proceso. Vamos a tratar de ejemplificarlo mejor con esta pequeña gráfica que tenemos aquí, en donde en el eje Y tenemos la propiedad A y en el eje X tenemos la propiedad B. Estas propiedades pueden ser cualquiera de las que hemos definido con anterioridad. Entonces, para el estado 1, yo tengo una intersección entre propiedad A y propiedad B. Podríamos decir que yo conozco la temperatura y el volumen específico del estado 1. Entonces, digamos que la propiedad A es la temperatura y la propiedad B el volumen específico. Para el estado 1, entonces yo conozco tanto su temperatura como su volumen específico. El sistema entonces pasa por una serie de cambios, pasa por una serie de transiciones para llegar al estado 2, en donde tanto su propiedad A, que para nuestro ejemplo es la temperatura, como su propiedad B, que en nuestro ejemplo es el volumen específico, cambiaron. Ahora ya tengo unas propiedades diferentes para mi sistema, lo cual hace que pase del estado 1 al estado 2. ¿Cómo yo me voy del estado 1 al estado 2? Es la trayectoria del proceso.
Ir del estado 1 al estado 2 es un proceso. ¿Cómo es que llego del estado 1 al estado 2? Es una trayectoria del proceso. En esto que nosotros tenemos aquí, nosotros podemos dibujar cualquier tipo de trayectoria que nosotros queramos. No necesariamente esta que tenemos aquí. Lo que podríamos hacer es trazar una línea recta entre el estado 1 y el estado 2. Sería una trayectoria diferente, pero el proceso sería ir del estado 1 al estado 2. Incluso puedo irme por arriba y de igual manera mi estado inicial es el 1, mi estado final es el 2, pero seguí una trayectoria de proceso diferente. Entonces, por eso es importante conocer tanto qué es un proceso como cuál es la trayectoria de ese proceso. Es importante que nosotros conozcamos tanto el estado inicial como el estado final y la trayectoria. Como mencioné, en termodinámica nos vamos a enfocar o trataremos de hacer estudios sobre sistemas que están en equilibrio, es decir, estados que se encuentran en equilibrio. Esto no siempre es real. No siempre en un ciclo que nosotros tengamos que pase por diferentes estados, que siga diferentes trayectorias, va a ser posible que en cada una de ellas tengamos equilibrio. Es por eso que lo que vamos a definir aquí son procesos cuasiestáticos o procesos en cuasi equilibrio. ¿Qué queremos decir con eso? De que básicamente yo puedo ir de un estado 1 a un estado 2, pero lo hago de tal manera, lo hago tan lentamente, de que podría yo asumir que en todo momento, dado que pasar de uno a otro es un proceso tan lento, de tal manera de que conforme se va moviendo, se mueve un poco, en el ejemplo que tenemos aquí, en una compresión lenta, una compresión de cuasi equilibrio. Yo quiero ir de este punto a otro punto en la compresión del sistema, pero en cada pequeño movimiento infinitesimal que yo hago, le doy suficiente tiempo al sistema para que alcance un estado de equilibrio, y entonces lo vuelvo a mover y encuentro otro estado de equilibrio y entonces lo sigo moviendo y al final llego a el estado final que es el que me está interesando, ¿no? Muchos procesos reales se aproximan a este proceso de cuasi equilibrio y es posible modelarlos de esta manera. Y el margen de error con el cual nosotros nos encontramos es insignificante, pero entonces es una aproximación bastante buena que vamos a estar utilizando. En general vamos a mencionar únicamente de que estamos en un proceso de cuasi equilibrio y eso lo que nos está diciendo básicamente es que el proceso es demasiado lento o muy cerca del equilibrio y que podemos tomarlo como si estuviésemos efectivamente en un equilibrio termodinámico. Ahora, los diagramas de procesos que nosotros vamos a trazar mediante el empleo de las propiedades termodinámicas son muy útiles para tener una representación visual de qué es lo que está pasando en el proceso. Ya de hecho en 2 diapositivas anteriores en donde teníamos propiedad A contra propiedad B, eso básicamente es un diagrama de proceso. Nosotros vemos de manera visual cómo es que el sistema va cambiando una o más de sus propiedades. En este ejemplo, ahora ya hemos cambiado propiedad A y propiedad B por presión y volumen, en este caso volumen total, y los usamos como coordenadas. Entonces en una coordenada tenemos la presión, en otra coordenada tenemos el volumen y definimos entonces, ya dijimos, tenemos que definir cuál es mi estado inicial, cuál es mi estado final y cuál es la trayectoria que seguimos para unir o para llegar de ese estado inicial a ese estado final. Mi sistema en este dispositivo cilindro émbolo pues es el fluido que está contenido en él y pasa de tener un volumen total V1 a un volumen total V2. Nosotros vemos, si esto se hiciera sin cambio en la presión, entonces iríamos de un estado inicial a un estado final siguiendo una línea horizontal, ¿cierto? Que vamos de aquí a aquí y sería una compresión. Básicamente sería únicamente cambiar el volumen, pero la presión permanecería constante. En este caso no es así, dado que el sistema está cerrado y nosotros lo estamos comprimiendo. Entonces no únicamente estamos reduciendo el volumen, sino que también estamos aumentando la presión.
Entonces, de manera gráfica, únicamente con ese diagrama PV que nosotros tenemos ahí, podemos ver que efectivamente partimos de un volumen más grande, vamos hacia un volumen más pequeño y tenemos un aumento en la presión cuando vamos en esa trayectoria desde el estado inicial al estado final. El prefijo iso se usa en frecuencia para designar procesos en las que alguna de las propiedades permanece constante. En el ejemplo anterior, el volumen disminuía, la presión permanecía constante, entonces yo estoy ante un proceso que es isobárico, en donde la presión permanece constante. Por otro lado, puedo tener procesos en los cuales una de las propiedades cambie y la temperatura permanezca constante, para lo cual sería un proceso isotérmico. Y si, por otro lado, otra de las propiedades cambia, pero el volumen permanece constante, entonces estoy ante un proceso isocórico. Finalmente, entonces, un pequeño resumen de lo que hemos visto en este video. Definimos lo que es un estado como un conjunto de las propiedades del sistema y ese conjunto es único para el estado. De tal manera de que si por lo menos una propiedad cambia, entonces ya estamos en un estado diferente. Un sistema está en equilibrio termodinámico si tiene tanto equilibrio térmico como químico, mecánico y de fase. Es entonces y únicamente entonces cuando tenemos un equilibrio termodinámico. No es necesario conocer todas las propiedades para fijar un estado. El postulado de estado nos dice que es suficiente conocer dos de esas propiedades del estado, pero que esas dos propiedades tienen que ser intensivas e independientes. Para poder describir un proceso, se necesita conocer el estado inicial, el estado final, así como la trayectoria que nos lleva de ese estado inicial a ese estado final. También es importante, y esto lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos algunos de los ciclos en específico, es saber cuál es la interacción que hay con los alrededores. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto engloba básicamente lo que es estado, equilibrio y procesos. La parte de ciclos, entonces, la vamos a ver en un video posterior, pero por lo pronto la vamos a dejar aquí. Entonces, nos vemos en el siguiente.